Hola a todos, bienvenidos nuevamente al podcast Desde mi ventana, mira con tus ojos, oye con el alma. Hoy nos encontramos con una persona muy especial. Ella es Alexandra, es una persona que tiene discapacidad visual, pero eso no la hace ni más ni menos persona, la hace mucho más persona. Y ella nos va a contar hoy su historia. Hola Alexandra, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿bien o no? Bien, quiero que empecemos esta entrevista contándonos quién es Alexandra, que nos definas quién eres tú. Bueno, una pregunta que digo yo como muy profunda. Uno cree que no, pero es bastante profunda. Alexandra es una mujer de 43 años, itagüiteña. Es una mujer ciega, perdió la visión muy cerca a los 16 años por un desprendimiento de retina. De formación soy administradora de empresas, egresada de la Universidad de Antioquia. Una mujer trabajadora, activista, con muchísimas apuestas por lo social, muy enamorada de la vida, me encanta viajar, me encanta leer, me encanta compartir muchísimo con mi familia, mucho, mucho, mucho. Los paseos familiares son para mí muy gratos y una cosa que disfruto y a lo que le invierto muchísimo también es a estar con mis amigos. Una mujer de muchos, muchos amigos, por fortuna muy bendecida en ese sentido. Una mujer inteligente, fuerte, con un carácter un poquito difícil, máxime cuando le da hambre, se pone más cruzado su carácter. Acá en la casa me preguntan, cuando yo llamo a Genia me dicen, ¿tienes hambre? Es muy divertido eso porque es súper relacionado. Y mis amigos, cuando salimos a comer, entonces yo digo, ¿qué vamos a comer? Y siguen hablando cualquier cosa. El ratico yo soy, ¿qué vamos a comer? Y siguen hablando. Y cuando yo pregunto por tercera vez, todo el mundo dice, no decidamos que Alexa se va a enojar. El hambre me da como... bueno, entonces somos igual porque yo también me enojo cuando tengo mucha hambre. Bueno, sí. Alexa, me parece muy bien esa introducción que nos has dado. Y ahora nos vamos a remontar un poquito a tu niñez, a tu infancia. ¿Sí? Quiero que nos cuentes cómo era tu niñez, cómo era tu infancia, cómo está conformada tu familia. Bueno, yo soy la menor de tres, un hogar que tuvo 3 hijos, soy la menor, tengo un hermano mayor que yo 6 años, luego sigue mi hermana que es mayor que yo 4 años. Mi mamá y mi papá se divorciaron cuando yo tenía como 6, 7 años aproximadamente. Desafortunadamente no tengo muchos recuerdos de la época en la que ellos dos vivieron, o por lo menos no recuerdos muy positivos, pero mis hermanos dicen que vivíamos en un hogar muy bueno económicamente. Sin embargo, cuando aparece el divorcio, entramos a una etapa de un hogar con muchísimas dificultades económicas, muchas dificultades económicas. Mi abuelo materno es quien nos acoge, por llamarlo de alguna manera, abraza a mi mamá con sus 3 hijos y vivimos muy cerca a los abuelos y a los tíos. Una infancia para mí muy bendecida, de risas, de lágrimas, de frustraciones, pero también de muchos aciertos, de salir a compartir con mis amigos, con los niños de la escuadra, de jugar mucho. Y en estos días me daba cuenta, yo me caracterizo mucho por ser la que organiza siempre. Sí, todo. En todos mis grupos, con mi familia, con mis amigos. Entonces, Ale arregla las fiestas de los cumpleaños, Ale es la organizadora de los viajes y todo eso. Y recordaba yo mi infancia hablando con una amiga. Sí. Yo decía, qué loco. Yo cuando estaba niña, yo no jugaba a la mamoncita. No, ¿y entonces a qué jugabas? Yo jugaba a ser la secretaria y entonces yo me sentaba, me acuerdo, con un acordeón de mi hermano y las teclas eran como si fuera una máquina de escribir, o jugaba a ser la profe, o jugaba a ser la organizadora de los reinados. Nunca modelaba. Me gustaba ser yo la que organizaba, la que le cobraba la entrada a los niños, la que todo lo hacía, todo, en ese sentido. No soy la mujer de la estética porque no me gustan las manualidades, no tengo habilidades para eso. Pues yo me encargaba de quien hiciera la corona, quien hiciera ese palito que siempre me olvida cómo se llama, que le ponen a las reinas, todo. No entonces me ponía a mirar eso versus lo que decidí estudiar, ser administradora de empresas, administrar es coordinar, planear, todo eso, ¿cierto? Desde la infancia ya sabíamos qué íbamos a hacer. Sí, como tan particular. Y también me ponía a observar que
que les decía que también me gustaba mucho jugar a ser la profe. Sí, Y durante muchos años, casi 10 años, entre 10 y 12 años me dediqué a ser profe. sí. Entonces, pues parte del trabajo que he hecho es también ser eso, entonces es muy, muy bonito como desde muy pequeña. Yo digo mucho en mi familia. Sí. Yo no nací con el chip de ama de casa, yo no nací con, pues, yo llegan, no, qué delicia cocinar, qué rico ponerme a lavar un baño, no, no es mi plan, pero sí me gusta mucho, es como eso, como ejecutar, como orientar, como acompañar, todo eso me gusta mucho. Belén, tú nos estabas contando que te gustaba ser como profe, pero profe, ¿en qué? ¿O está enseñando qué? ¿Con los amigos? Cuando estaba niña o... Niña. Sí, no, yo le enseñaba a los niños que yo era la profe de la escuela, entonces yo les enseñaba que hacer las bolitas y los palitos, que hacer los nombres, todo ese tipo de cosas era lo que jugaba mucho con ellos. ¿Qué recuerdo de la infancia? Insisto, mucha carencia económica, ¿sí? Sí. Saber que tenías que desayunar en casa para irte para la escuela porque no había ni lonchera ni plato para comprar. Hasta que regresaras a casa nuevamente y ahí los abuelos tenían siempre, porque entonces nosotros vivíamos en el primer piso Sí. y en el segundo vivían los abuelos con todos sus hijos, y cuando hago ese énfasis es porque mi mamá es la mayor de 13 hijos. 13. Entonces imagínate la cantidad de tíos que vivían ahí. Demasiado. Y nosotros siempre, como chiste que dicen por ahí, los ratones viven en mi casa pero comen al frente. Porque Sí, así pasaba, sí, o sea, sí. nosotros vivíamos en el primer piso, pero si íbamos a desayunar teníamos que subir donde los abuelos. Bueno. Si íbamos a almorzar teníamos que ir donde Sí. los abuelos. Siempre era así, y la mamá tratando de conseguirte todo para poder ayudarnos a salir adelante pues a nosotros. Pero igual con dificultades económicas, pues la infancia tuya fue buena, fue bonita, mira todo lo que enseñaste, aprendiste, guiabas, Sí. y eso, que una cosa, que la otra, que una actividad. Y ya de ahí vamos a pasar a la adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia antes de que perdieras la visión? Yo creo que en mí ha persistido mucho una esencia, y es la esencia de la amistad. O sea, yo siempre he estado rodeada de muchos amigos, Sí. muchos amigos. Incluso yo perdí la visión muy cerca a los 16 años, pero yo nací con problemas visuales. Entonces yo tenía que usar gafas, solo que no las pude usar nunca. Sí. Todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, en ocasiones aparecía el niño que te hacía comentarios por tus ojos, Sí. o cosas así, pero yo creo que mi fuerza de amistad llevó mucho a que fueran más las personas que quisieran estar conmigo que aquellos que quisieran como bullying o matoneo o lo que pasen hoy en día, pues que dicen. No. Cuando pasé a la adolescencia, igual, muy llena de amigos. Sí. Siempre los cumpleaños, hay algo de lo que estoy cayendo en cuenta también este instante, es que siempre he sido organizadora de los cumpleaños de todos mis amigos. Entonces siempre hacíamos yo era la que hacía la torta, mi mamá también hacía tortas de matrimonios y de todas esas cosas. Sí. Cuando vivía con papá, ese es un recuerdo que tengo. Entonces mamá tenía muchos moldes y las mesas para poner las tortas y todo eso. Y yo aprendí con mi mamá a batir las tortas. Entonces yo era la encargada de hacer siempre las tortas para los cumpleaños de los amigos. Entonces en la adolescencia era lo mismo. Mi casa era la casa, era el salón social de mis amigos. Siempre las fiestas, las rumbitas las hacíamos en mi casa, siempre. No es que tenían la torta asegurada. Sí, sí. Entonces, pero ya cuando perdí la visión, sí pasaron cosas que son naturales que pasaran, ¿cierto? O sea, yo perdí la visión muy cerca a los 16 años, yo tenía 15 años, yo cumplí los 15 años en septiembre del 96 y perdí la visión el 27 de febrero del 97. ¿Cómo se dio ese proceso? Pues porque yo empecé a notar que cada vez veía menos. Yo iba al colegio y me tocaba hacer el bachillerato en la tarde. Sí. Cuando se llegaban las 5:30 de la tarde, para mí era un drama horrible, porque la noche empezaba a llegar y con la noche todas tus angustias, todos tus miedos de enfrentar una realidad que no querías enfrentar. Entonces yo me hacía la boba. Yo sufrí mucho en silencio esa época, porque yo me hacía la que, no, yo no quería escribir en el cuaderno, no era que no quería, era que ya no veía el libro. Entonces los amigos, yo no sé si lo sabían y querían ayudarme en hacerme la boba, pero entonces mi primer nombre es Jor Alexandra. En el colegio me decían mucho Jor o Ale. Mis compañeros, Jor, préstame su cuaderno, yo le tomo nota, y ellos eran los que me escribían en el cuaderno, o mi mamá me desatrasaba luego.
Recuerdo que salía del colegio y caminaba muy cerca, las amigas que vivían cerca de mi casa, 2, 3 casas de mi casa, y me guiaba mucho por verlas a ella y no por ver el camino, porque ya era muy oscuro. Y hoy por ahí hay unas grandes ventajas, y es que las lámparas de las calles tienen mejor iluminación que en el pasado, no porque las vea, sino porque me cuentan las personas de baja visión, me dicen que hoy hay una iluminación muy distinta en las calles, pero a mí no me tocaron esas lámparas, entonces para mí era muy, muy teso, pero yo sufría en silencio, yo no le contaba nunca a nadie qué era lo que realmente estaba pasando, ¿cierto? Sí. Hasta que un día ya no soporté más y se lo dije a mi mamá. Le dije, yo siento que estoy viendo cada vez menos y es muy rápida la pérdida de visión. Sí. Mi mamá me dice, ¿por qué? Yo le digo, porque ya no veo el tablero, porque para llegar a la casa tengo que caminar muy cerca a Margarita o a Juliana para poder llegar a la casa. E incluso yo recuerdo que yo inventaba excusas. Llegaba hasta la casa de Márgara con Márgara. Márgara vivía como 4 o 5 casas antes de mi casa. Sí. Y yo siempre le decía cualquier disculpa para que ella terminara de llegar hasta mi casa. Sí. ¿Sí? Para yo llegar más tranquila. Sí. Era muy curioso porque yo llegaba a una casa que estaba oscura, porque en esa época vivíamos solo con mi hermano ya se había casado y con mi mamá, pero ellos dos trabajaban ya. Y yo llegaba a una casa muy oscura y me daba un terror la oscuridad impresionante. Yo prendía todas las luces de la casa, hasta la del baño que no fuera a usar, estaba siempre prendida. Pero veías poquito la luz. Pero no, pero, o sea, si había una iluminación yo podía ver y moverme sola y hacer todo sola. De hecho, yo no usaba un bastón, nunca nada de esas cosas. Sí. Pero sí, siempre buscaba la excusa para que alguien alcanzara a llegar hasta la casa. Sí. En la mayoría de las veces, y cuando no, ya como, porque las luces de las casas que hay alrededor me permitían terminar de llegar a mi casa, pero descansaba cuando cerraba la puerta de mi casa y estaba adentro y ya podía prender todas las luces. Sí. Perder la visión implicó, no sé si perder amigos o cambiar de amigos, porque muchos amigos sí se distanciaron, muchos se fueron, de muchos no volví a saber, de otros continuaron hasta cierto momento de la vida, ¿sí? Y otros de los que no supe regresaron posteriormente a mi vida. Porque digo que no sé si perderlos o cambiar, porque también llegaron muchas personas nuevas que son maravillosas y con las que hoy amo mucho disfrutar, y son mis amigos ciegos. Con ellos disfruto mucho de estar, porque con mis amigos ciegos, no siento que con los amigos que ven no la paso rico, pero con mis amigos ciegos siento que soy lo que soy. Me choqué, pues, por nada. Sí. O sea, todos nos chocamos. Todos ¿Sí me entiendes? No pasa nada. No hay que fingir absolutamente nada. No hay que hacer nada distinto. Y ninguno de ellos está angustiado porque me choqué. En cambio, cuando estás con gente que sí ve, están muy concentrados, preocupados en ayudarte, que realmente, bueno, eso es lo que uno cree. Hay amigos que me dicen, estresada, a mí le chocó, pero no sé, siento que estar como en mi esencia. Me siento mucho eso, insisto, disfruto mucho estar con mis amigos del trabajo, con amigos de la universidad, con otros amigos que no tienen mi misma condición, pero sí es una bendición la gente que he conocido a través de adquirir una condición de discapacidad. Pues yo digo que los amigos están hasta donde tienen que estar en la vida de uno, el tiempo para enseñarte, para que les enseñes, y ya llegan nuevas personas, como tus amigos ciegos que te enseñan cosas, disfrutan más, y así es como la idea de la amistad, ¿no? Pero yo quiero que quienes nos escuchen tengan claro que no es que los ciegos tienen que estar con ciegos, no. No. Las personas con discapacidad tenemos que estar con todo el mundo, porque hacemos parte de este mundo, ¿cierto? Sí. Pero que sí, no niego que hay muchos momentos donde es como un tema de una identidad entre pares, ¿sí? Como le pasa a la población LGTBIQ+, como le pasa a la población, o sea, es un tema de identidad, de con quién te reconoces un poco más. ¿Sí? Entrando entonces en ese tema, ¿qué mitos o ideas erróneas hay sobre las personas con discapacidad visual? Un montón. Lo primero es que los dichos populares siento que nos hacen mucho daño, porque la gente repite y repite ciertas frases y no son conscientes que esas frases van haciendo como huequito en tu cerebro, en tu pensamiento. Entonces frases como
es que el que no sabe es como el que no ve. Mm. Entonces los ciegos estamos muy asociados culturalmente con la ignorancia. Mm. Y es un mito muy desafortunado y, y claramente es un mito. Porque en investigaciones sociales está demostrado a nivel mundial que la población con discapacidad más formada académicamente es la población ciega. Porque pueden estudiar igual en Claro, y porque universidades. realmente, si bien tenemos barreras en muchas cosas, no le pasa como la discapacidad intelectual, o no le pasa como la discapacidad auditiva. Yo en un salón de clase puedo estar y participar con las demás personas y simplemente mi profe me describe. Pero cuando, por ejemplo, hay un chico sordo, la mediación de un intérprete es fundamental. Sí. Entonces, de alguna manera, a nosotros se nos ha facilitado un poco más ese ejercicio de concentrarnos en el estudio. Y no es vuelvo y digo, son investigaciones sociales y son también lo que es el DANE. Cuando ustedes analizan el estudio del DANE frente a cuántas personas con discapacidad visual han accedido a la educación superior y cuántas en otras condiciones de discapacidad como la intelectual y la auditiva, hay una brecha muy dolorosa. Muy dolorosa, ¿cierto? Entonces, bueno, una de esas cosas, de esos mitos es eso, el dicho de que el que no sabe es como el que no ve, hay cosas que tan absurdas como ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces la gente que cree que, por ejemplo, los ciegos somos seres asexuados, o que somos seres ángeles, porque somos personitas muy especiales. Odio eso de personitas muy especiales, no me gusta que me reduzcan a personitas. Soy una persona, soy una mujer, con todas las letras que conforman la palabra mujer. Sí. Y de especial, como decimos por ahí, especial una pizza. ¿Sí? No, soy un ser humano como cualquiera, que se ríe, que llora, que baila, que no baila, que va a piscina, que tiene parejas que ven o que no ven. Sí. La mayoría de las veces cuando yo cuento que tengo pareja es, ¿y tu pareja ve? Sí, la gente cree que porque tú no ves, entonces todo tu entorno tiene que ser ciego. Y cuando cuento que tengo un hijo, y su hijo ve. ¿Cierto? Entonces siempre hay como, entonces yo digo, pues madre, entonces el primer ciego de donde nació, si todo su entorno tiene que ser ciego, ¿cierto? Sí, es muy particular. Sí. Y no te negar que con lo que de ciega, no me gustaba enamorarme de un ciego. No. Yo no quería tener nada con ciegos, ni siquiera ser sus amigas, porque había un rechazo absoluto hacia esa población, porque era algo que me dolía y me dolía mucho el alma, ¿sí? Entonces yo no quería saber de ciegos, pero con el pasar de la vida, que es eso es lo bonito de cada día, de cada amanecer, y es que aprendes y desaprendes, aprendí que si me gusta, que si hay química, y ves, muy bacano, y no ves, muy bacano. Es la esencia del otro lo que me gusta. La persona, ¿sí? Exacto. Otros mitos, ay, tan bueno porque ustedes se enamoran realmente del corazón, porque es que ustedes, pues la imagen no importa, para mí importa mucho. Si no, yo en este podcast estaría saliendo en pijama, yo no sé, de cualquier forma. Para mí la apariencia importa, porque para mí estamos en un mundo de imagen. ¿Qué ocurre? Que tal vez mi criterio de belleza no necesariamente tiene que ser el de los demás. Siento que esa idea que tiene la sociedad de que no ver hace que uno se enamore de casi que como que cualquier cosa lo que quieren decir, ¿cierto? Sí. Y a nosotros nos gusta un hombre, una mujer que también sea agradable, ¿cierto? Y cuando digo agradable, decía, todo depende del criterio de belleza que cada quien tiene. Seguramente, como yo me proyecto en mi pinta, en mi forma de vestir, pues a algunas personas les parecerá, bonito, otros dirán, Ale no debería vestirse así. Pero a lo que yo me refiero es que la imagen para el ciego sí importa. De hecho, nosotros preguntamos cómo se ve, de qué color es, me puedes describir esto. Yo voy a la playa, a mí me gusta que me cuenten cómo está el atardecer, cómo está el amanecer. ¿Qué ocurre con mucha franqueza? En muchas conferencias que yo doy, talleres y demás,
aparecen muchas mujeres que me dicen, Alexandra, ¿usted cómo me imagina? Y yo me quedo como bloqueada, porque yo sé cómo me la imagino. Entonces alguna vez se me ocurrió responder algo que me pareció muy chévere, y yo les dije, la verdad, yo no me las imagino, porque las mujeres no son mi mercado de interés. Seguramente si yo fuera una mujer lesbiana, ay, perfecto, tengo el ojo puesto ahí, ¿cierto? Sí. Pero como mujer heterosexual, yo me imagino un hombre. A mí las mujeres, pues, si no tengo esa rivalidad con la mujer de saber cómo es, pues, si es bonita, si es fea, no. A mí de la mujer me importa es su esencia mucho, y obvio me gusta que las mujeres siempre huelan rico, que estén muy seguras de sí mismas, independientemente de qué es para ellas, para cada persona su belleza, ¿cierto? Pero sí muy seguras de sí mismas, porque ¿sabes, Juli? Yo creo que lo que uno cree de uno es lo que uno proyecta. Exactamente. ¿Sí? Y eso la gente lo ve. Entonces, digamos que no es como las imaginas, sino yo creería que ella quiso preguntar es cómo me describes, o sea, ¿cómo crees que soy yo? Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿tú cómo crees que soy yo? ¿Cómo me describirías a mí? Me hace recordar de algo muy bacano. Sí. Me estaba leyendo yo unos cuentos. Sí. Y entonces en el cuento el protagonista se llama Paco. Sí. Y entonces Paco cuenta sus anécdotas como ciego, es un anecdotario de ciego. Sí. Y él dice, voy caminando y una amiga, una chica me dice, oye Paco, ¿cómo me imaginas? Ajá. Y entonces yo le dije que se imaginaba, y él hace una descripción, yo no la recuerdo, pues, porque sí. Pongamos que dijo que la típica, rubia, de ojos verdes, blanca, no sé qué. Ella le dice, no Paco, qué equivocado estás, no soy así. Y él dijo, no me preguntaste cómo eras, me preguntaste que cómo te imaginabas. Ah, ¿sí? Exacto. Que es muy distinto, ¿cierto? Sí. Pero normalmente los seres humanos piensan que esta pregunta está correcta. Y eso es otra cosa también que me encuentro mucho en la sociedad, que en el afán de su morbo, sí. En muchos casos, o su curiosidad por entender algo que para ellos es tan desconocido como es la discapacidad, no saben formular preguntas. Sí. Entonces preguntan de manera muy equivocada lo que quieren preguntar realmente, ¿cierto? Sí, suelen pasar. Hay detalles, Juli, que la persona ciega infiere, sí. Y que el que ve no los puede. O sea, es muy curioso que yo digo, pareciera que está más sorprendido por mi ceguera que por pensar. Porque entonces, cuando yo digo, ve, yo no puedo contar detalles tuyos, pero sé que eres una persona alta o de estatura promedio o que eres bajita, son como, ¿cómo lo sabes? Y es que es muy natural. Dependiendo de qué altura venga la voz, el ciego sabe qué tan alta es la persona o no. Ahí voy yo. ¿Ves? Yo también quería saber cómo. Ajá, sí, ahí dijo. O cuando ¿cómo me describes? Ajá. Si tú me das la mano, sí. La mano da información. Porque una mano que es muy gruesa y demás, deja saber que la persona es un poco más troza, si es muy delgadita, la persona es más delgadita. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, la mano entrega información del cuerpo, sí. Del otro. O cuando me acerco y me presento y me acerco al otro, saludarlo con un beso en la mejilla, ese acercamiento de tu cuerpo con el mío, al tocarlo me doy cuenta. Sí. Reafirmo la estatura, me doy cuenta si eres más grueso o más delgado. A veces con las chicas uno al tocarles, ponerle la mano en el hombro, sabe qué tan largo puede ser su cabello. O sea, hay detalles que el que ve está tan acostumbrado a ver que sí. Cree que todo se sabe porque lo ve. Y resulta que no, que todo tu cuerpo, cuando eres ciego, se convierte en un canal de comunicación. Y con todo tu cuerpo ve. Es como le pasa al sordo. El sordo dice, yo escucho con todo, menos con los oídos. ¿Sí? Lo mismo nos pasa a nosotros vemos con todo. La mano, caminar al lado del otro le deja saber a uno también. Porque yo cuando camino al lado de una persona, yo pongo mi brazo entre el codo y su hombro, como en esa parte de ahí, yo no sé si eso se llama antebrazo, pero ahí. Y claro, en el caminar del otro también puedo saber qué tan grueso es porque de alguna manera toco su tronco, ¿sí? Ese tipo de detalles. Ya yo decirte, Juli, tú eres una mujer de ojos negros o cafés, es puro cuento. Yo no puedo saber eso. Exacto, porque ahí viene que las personas que ven dicen, entonces descríbeme, dicen la persona sorda, ciega, perdón, descríbeme, entonces siempre están esperando que sea, que le diga cómo son los ojos, el tamaño, la ceja, la nariz y la boca. Esos detalles que ocurren cuando escucho una voz que me interesa, masculina, presto más atención y luego a una amiga, la llamada a un amigo, luego a alguien le digo, ve, ¿cómo es esa persona?
Y me gusta a veces jugar a algo. ¿A A veces qué? yo te voy a decir qué creo, Sí. a ver con qué coincido, ¿cierto? Entonces, venga, juguemos, pues. Ese tipo de cosas me gustan. Juguemos Bueno, aquí. no, yo, como ahorita igual cuando nos conocimos, Sí. te di la mano y te Sí. paraste a saludarme, ¿cierto? Sí. Entonces, tu estatura, lo que yo pude inferir es que es muy similar a la mía. Yo creería que por ahí unos 58, unos 60, no sé, ¿cierto? Sí. Una mujer delgada, ¿qué más puedo decir? Ya jugando, pues no sé, infiero que puede ser como trigueñita, no sé. El cabello no me lo imagino lacio del todo. No toqué hasta donde llegaba el cabello, pues no nos dio como en ese momento en que me acerqué a vos. Sí. Pero creo que eres de cabello larguito, tipo que Sí. tal vez más bajito los hombros, mitad de espalda, no podría decirlo. Porque aquí me estoy haciendo algo más de adivinanza que no es del ciego, sino que cualquier persona que no te esté viendo, que esté por teléfono, juegue a lo mismo contigo, que eso es algo importante, ¿cierto? Sí. Porque ese juego de las adivinanzas también me aburre muchísimo. Me molesta mucho estar en la oficina o en cualquier lugar y la persona que pasa y me toca y se va. Eso me parece absolutamente irrespetuoso. Sí, porque se van y no te dicen nada. Entonces... No, se van con el afán, es que me toquen y se vayan porque vieron algo, vaya y venga, pero la propuesta es a ver si adivino, ¿no? Si, como le digo yo a mucha gente, ciega sí, pero adivina no, ¿cierto? Sí. Y hay que diferenciar porque hasta ahí hay morbo y hasta ahí hay una forma de discriminar también al otro, aunque consideren que no es positivo, que no es negativo, esa forma de discriminar también lo es. Exacto. O sea, yo le he dicho a algunas personas, yo ya asumí que soy ciega porque tú aún no lo asumes después de tanto tiempo de conocerme. ¿Por qué me sigues jugando a Alexa, quién soy? No nos hagamos ese juego tan pendejo, ¿sí? Sí. O en estos días incluso a dos personas, dos caballeros, lo dije. Uno de ellos se me acercó y me hablaba en secreto. Hola, ¿quién soy? ¿Cierto? Sí. Y entonces yo le dije, ay, no, siempre con lo mismo. Y entonces el hombre me dijo, ¿cómo así? Y yo le dije, sí, ¿no has asumido que yo no veo, pero que no tengo que ser adivina? Pues es tan fácil porque las únicas personas de este grupo en el que compartimos siempre son las mismas dos personas las que me dicen quién son. Entonces es muy fácil descubrirlos. Y por otro lado, porque uno ya se aprende la voz del otro, ya la memoriza, el aroma del otro también le deja saber a uno mucho. Mira, yo tengo una anécdota de una empresa en la que trabajé, Tortas y Tortas, donde la oficina en la que yo trabajaba, nosotros quedábamos dando la espalda a las escaleras por donde bajaba todo el administrativo. Sí. Y entonces las chicas de facturación y yo, que trabajábamos ahí juntas, nos reuníamos a chismosear, sí. A hablar, a hacer pausas activas para que a los empresarios les quede claro que hacemos pausas activas. Pero no podían ver si venía el dueño, Jairo Cruz. Sí. Este señor no caminaba, levitaba, o sea, no había forma de sentirle sus pasos. Y todos eran, ale pilas, nos avisan, porque la loción de don Jairo siempre me dejaba dar. Cuando venía por el segundo piso, yo me empezaba a mirar y entonces yo ya entendía y aparecía él. Buenas tardes, niñas. Y entonces nos daba mucha gracia que justo la que no veía era la que se daba cuenta que estaba así, ¿cierto? Sí. Eso la gente no lo entiende. El aroma del otro, hay gente que siempre usa la misma loción, entonces para el ciego eso se vuelve también un canal de comunicación. Vuelvo, insisto, el olfato, el tacto, el oído, con todo eso vemos. Con todo eso vemos. Y entonces ya cuando, por ejemplo, tú le das como esas respuestas a esas personas de, no, pues, o sea, no tienes por qué hacer ese juego así como brusco, pues absurdo, ellas, ¿qué? Eso, ¿cuál es su reacción? No, ¿Pena? Les da pena, ay, Ale, qué pena. Yo no, pues, es que son cosas muy, muy tontas que ocurren, pero yo insisto, es más porque el otro se queda en el asombro de qué será ser ciego que realmente en detenerse a meditar. ¿Qué ocurre, cierto? Sí. En la misma empresa, sí. Tortas y Tortas, yo trabajaba como recepcionista. Sí. Y una vez una vendedora se me acercó. Ella tenía turno partido, entonces a veces se quedaban con nosotras ahí en recepción y facturación. Y una vendedora me dijo, Alex, yo tengo una pregunta. Pues, por ejemplo, ¿usted cómo hace para contestar el teléfono?
yo me quedé como en shock porque me pareció muy graciosa su pregunta, Sí. pero más en shock porque la facturadora que ya estaba siempre conmigo y fue muy amiga mía, Sí. ella veía la ceguera de una manera muy natural. Y la facturadora intervino, no me dejó responder, sino que volteó y le dijo, usted es boba, como hay que como contesta, mire así. Entonces la facturadora coge el teléfono, se lo pone en el oído y Sí. contesta, tortas y tortas, Sí. y vuelve y cuelga. Y yo me muero de risa porque como contesta así, como contesta todo el mundo, ¿cierto? Sí. Pero eso no era lo que ella quería preguntar. Lo que ella quería preguntar es cómo te ubicas en un conmutador con tantas teclas para saber dónde queda la llamada en espera, cómo hacer luego para transferirla. ¿Ves que es distinto? Sí, exacto. ¿Cierto? Sí, la pregunta cambia. La gente, yo creo que el propósito inicial con el que me abordan tal vez no es lo que realmente quieren, pero se quedan más en el asombro y no profundizan, y lo que yo siempre invito a la gente es a naturalizar. Es como que llegan como en el miedo de cómo le voy a preguntar, si será bien, si no será bien la pregunta. Entonces como que preguntan como una pregunta boba que para ellos, digamos, así la zafo y digamos a ver cómo me responde, pero que no saben cómo es llegar. Y en torno a la discapacidad hay muchos imaginarios, impresionantemente. Y también hay muchas censuras. Sí. Y yo entiendo un poco la población que no tiene discapacidad, porque yo, Alexandra Mejía, he trabajado mucho con la discapacidad, muchísimo. Yo egresé en el 2012 de la Universidad de Antioquia, pero desde el 2010 hice parte de un semillero de investigación en la Antioquia sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad, y de ahí participé en muchas ponencias exponiendo lo que nosotros habíamos encontrado, y nosotros desarrollamos un modelo de inclusión laboral. Bueno, el caso es que la Antioquia nos publicó 2 libros porque ganábamos con concursos de producción académica. Entonces soy coautora de 2 libros que hablan de la inclusión laboral, y ese proceso como investigadora, mi propia experiencia de vida, me llevó a incursionar mucho por el mundo de la discapacidad. Y cuando salgo de tortas y tortas es porque renuncio para venirme a trabajar a la Secretaría de Educación de Itagüí. Aquí me adelanto un poco a las preguntas que creo que habrán ahí. Y empiezo a trabajar en la Secretaría de Educación de Itagüí como tiflóloga, como profesional de apoyo para la población ciega y de baja visión. Entonces, la tiflología es la ciencia que estudia todas las herramientas que requiere una persona ciega o de baja visión para ser autónoma en la medida de sus posibilidades, ¿cierto? Entonces yo era quien enseñaba a los chicos con discapacidad visual de Itagüí a leer y a escribir en braille, a andar con un bastón, que llamamos orientación y movilidad, hacer uso de las tiflotecnologías, y es el uso de lectores de pantalla, cómo manejar un celular, cómo manejar un computador. Pero si bien la educación, la Secretaría de Educación solo me contrataba para lo netamente académico, a veces trascendía más con algunas personas y lograba enseñarles el tema de los colores, de cómo elegir su ropa, de cómo cocinar, porque afianzábamos relaciones y llevaba eso, ¿cierto? Entonces ahí fui aprendiendo muchas cosas de la discapacidad. Pero luego la vida me presenta una bonita oportunidad y de trabajar con JICA, una agencia de cooperación internacional de Japón, y tenía que coordinar una escuela de liderazgo para personas con discapacidad. Ojo, no personas ciegas, personas con discapacidad. Eran 30 personas. Allí habían personas con sordera profunda y con hipoacusia, ciegos y baja visión, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y discapacidad física en todas sus manifestaciones. Gente con muletas, con bastones canadienses, usuarios de silla de ruedas manuales, eléctricas, e incluso gente con una cuadriplegia que no movían sino su cabeza. Yo tenía que pensarme todos los ajustes razonables para todas las personas. Acompañar a los profes que iban a darles la formación en esta escuela de liderazgo frente a cómo adaptar las metodologías para todos. ¿Sí? No esta para este, no, una misma para todos, ¿cierto? Eso me llevó a aprender mucho, pero también me llevó a enfrentar muchos mitos que yo también tenía sobre esas discapacidades. Entonces ahí yo he comprendido un poco más a la gente cuando tiene tantos mitos, tantos miedos, tantos prejuicios, tantos estereotipos frente a mi propia condición, porque es cierto, frente a lo que no se sabe, y el ser humano tiene una virtud y al mismo tiempo una desventaja de inventarse lo que no sabe. Entonces, como no sabe sobre la ceguera, inventa mitos para darle explicaciones a ciertas cosas.
Y así de cada cosa, ¿cierto? Sí. Y esos inventos han servido para aproximarse a cosas, para desarrollar cosas, pero también para discriminar y eliminar historias de vida muy bonitas y muy poderosas. Entonces yo qué pienso y qué le digo mucho a mis estudiantes cuando fui profe de ellos. Mira, hubo un chico de San Antonio de Prado, y voy a decir su nombre porque me siento muy orgullosa de él y sé que a él no le incomodará escuchar este podcast con su nombre. Juan Pablo Castañeda. Alguien en la escuela de liderazgo, una compañera usuaria de silla de ruedas, me dijo, Ale, en Prado hay un chico de baja visión y él no estudia y nunca ha estudiado porque él considera que las personas como él no pueden estudiar. Y yo le dije, Ruth, llévame donde él. Me llevé todo, mi pizarra, mi pulsón, mi bastón, el computador, todo para donde él. Y me sentí a conocerlo. Él miraba cómo yo manejaba el computador y me decía, no, usted sí ve, usted se hace la que no ve. ¿Cómo lo está manejando? Usted como todo eso, súper, o sea, dudoso de todo. Sí. Y empecé tan de forma voluntaria a guiarlo y acompañarlo. Sí. Y logré que entrara al colegio, a un dominical, a hacer toda su primaria y luego todo su bachillerato. Y yo lo acompañaba en la escuela y en el colegio. Y fui capacité a los profes y todo eso. Sí. Lo que quiero decir de esta historia es que cuando él se va a graduar de 11, me dieron solo 2 invitaciones, pero usted tiene que estar en los grados conmigo. Él llegó a mi vida como, no sé, como de 18, 19 años que tenía él. Sí. Cuando se graduó ya tenía como 20 y algo, no recuerdo con precisión, 22 algo, porque él validó, hizo dominicales. Sí. Y sentado el día de sus grados, antes de que empezara la ceremonia, se arrodilla frente mío, inclina su cabeza hacia mí y me dice, Alexa, ¿cómo le voy a pagar esto? Estoy tan emocionada de saber que me voy a graduar del colegio, que cómo se lo voy a pagar. Y cuando dice eso se le quebranta la voz. Y yo le cojo sus manos y le digo, Juan Pablo, ¿sabe cómo me lo va a pagar? Siguiendo adelante, caminando. Porque en todas partes a usted le van a decir que no se puede, que es que para usted no hay forma, que es que no tenemos esto adaptado, que es que las personas como usted no pueden. Y en todas esas partes usted tiene que ir a decir que sí puede. Porque el no en todas partes no lo da, y el sí lo ponemos nosotros. Y eso es lo que me parece muy bacano del trabajo con la discapacidad, y es devolverle la confianza a los demás, porque a veces la perdemos. Cuando yo me quedé ciega, yo perdí toda la confianza. Yo creí que no podía. Yo me enterré y lloré durante un año completo. Me deprimí absolutamente. Nunca pensé en morirme. Nunca intenté suicidarme. Nunca tuve ideas suicidas. Sí. Pero me enojé con Dios. Como lo normal. Me enojé con Dios profundamente. ¿Por qué tenía que ser yo? Y mira ese pensamiento tan egoísta. Sí. O sea, es decir, lo que yo le decía a Dios es, si puede ser cualquiera ciego menos yo. Y eso es ser muy egoísta. Sí. Pero lo que yo no sabía era toda la promesa que había detrás de esta ceguera de vida para mí, ¿cierto? Sí. Y logré descubrirla y creo que aún estoy en ese camino de descubrirla y de seguir adelante con ella. No fue fácil. Algo importantísimo para recuperar mi confianza fue mi familia. Mi mamá es una mujer absolutamente increíble. Mi mamá se hizo amiga de todos los ciegos del mundo. Sí. Llegaba a mi casa con todas las historias. Conocí muchachos ciegos y juega ajedrez y es campeón nacional, y yo le decía, yo no entendés que yo no quiero saber de ciegos. Pero todas esas historias que ella me trajo, vuelvo al principio de la conversación entre tú y yo, es ese apoyo entre pares. Sí. Claro, empezar a escuchar que hay un ciego que juega ajedrez y es campeón nacional, que hay un ciego que entró a la Antioquia a estudiar Derecho y que fue el mejor IFES de su colegio, que yo un día desperté y dije, bueno, y si todos ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? O sea, ¿cuál es la diferencia si soy ciega como ellos? Porque yo no puedo, ¿cierto? Sí. Y ella me empezó a acercar a ese mundo y ella no sabía de esto. Y empezó a buscar otras personas con las que yo me pudiera entender, con las que yo me pudiera relacionar, con las que yo pudiera comprender y conocer un poco más de esa nueva historia de vida que estaba empezando a construir. Ella, el acompañamiento psicológico, porque estuve en terapia psicológica, mis amigos ciegos, y yo creo que mi fuerza propia y reconciliarme con Dios, con el universo, con esa fuerza en la que creo, me llevó a empezar a reescribir reescribir no, porque no borré nada de lo que ya estaba escrito, sino a seguir escribiendo una historia con un capítulo distinto. Y me enamoré y un hijo de 23 años actualmente, y toda una historia de vida que me ha permitido crecer muchísimo. Y seguirás creciendo. Vamos a retomar un poquito la conversación atrás,
porque es que yo sé que hay una pregunta, o varias, de las que nos estabas contando, de tu historia, que hay muchas personas que quieren saber porque les intriga, porque esa es la intriga de toda persona que se dice normal, ¿cierto? Y es, ¿cómo haces tú para enseñarle a las personas? O sea, ¿cómo te desenvuelves tú como profesora? Porque dirán, no ve, pero entonces, ¿cómo hace? Okay. ¿Cómo se desenvuelve? Bueno, no, cuando fui profe de los chicos ciegos, pues normal, pues salía de mi casa, obviamente hacía como todo profe, planear una clase, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era el propósito de la clase? Hoy de qué vamos a aprender. Obviamente al principio de cada año ya hacía un diagnóstico con cada estudiante para saber en qué momento de las tareas bibliológicas se encontraba, y que había que reforzar más y demás, y preparaba mis materiales, algunos con apoyo de mi familia, ¿cierto? Sí. De mis sobrinas y demás, donde yo hacía material didáctico para que ellos tocaran, porque los niños ciegos, al igual que todos los niños, es mucho del juego, de las manualidades, de todo eso. Sí. Entonces yo me creaba y le decía a Manuela, a mi sobrina, Manu, necesito hacer un zapato, porque necesito enseñarle al niño ciego a amarrarse los zapatos. Entonces necesitamos hacer un zapato con foamy, y hacíamos, tomó toda la prueba y así. Y me iba para el colegio, salgo a mi casa, tomo un carro, me hice ubicar en el colegio, entraba y me sentaba en un salón de clase o en una oficina que habilitaran a trabajar con los chicos. También fui profe en la Universidad de Antioquia y he sido profe en Antioquia mucho tiempo. En Antioquia no me he tocado con personas con discapacidad y hago la clase como cualquier docente, pues yo monto mis presentaciones en PowerPoint, las estudio. Yo soy una mujer braillista, eso quiere decir, o sea, soy muy usuaria del braille, pero también de las tecnologías de apoyo, pero yo no soy capaz de escuchar mi lector de pantalla y al mismo tiempo hablar. No me da esa funcionalidad. Tengo amigos ciegos poderosísimos que lo hacen, pero yo no soy capaz. Entonces yo mis notas de clase las transcribo en braille y yo siempre tengo una agenda. Sí. Entonces yo igual llegaba a la Antioquia ya me la conocía porque ya pues en el tiempo de estudiante, en un programa que tiene la universidad que se llama Guías Culturales, le enseñan a uno toda la universidad para que uno se oriente dentro de ella con autonomía. Sí. Y simplemente me decían, Ale, tu clase vas a ser profe de, no sé, de responsabilidad social empresarial en el posgrado de responsabilidad social, vas a dar tal seminario, te toca tal día, en tal horario, en tal bloque. Ya como conozco del espacio, pues bueno, yo llego ese día con mis presentaciones a audiovisuales, les pido que me apoyen para prender el equipo, para hacer ese tipo de cosas. La primer clase casi siempre me gusta ir con alguien de apoyo, un apoyo natural, una persona que ve de mi confianza, para que me describa el espacio, para que me ayude a organizar las sillas como a mí me gustan y demás. Pero ya después de la primera clase uno establece una comunicación con el estudiante y ya pues esta es la que soy, esta es la profe que les tocó, una profe ciega, pues tendrán que aprender a trabajar con una profe ciega, ¿cierto? Entonces yo les decía a ellos como, pues a la entrada, pues me presento, que vamos a ver todo, y les digo, bueno chicos, como ya saben, soy una persona ciega, entonces es muy importante que si tienen alguna pregunta no me levanten la mano porque les quedará ahí levantada eternamente, pero sí que me digan, profe, Ale, tengo esta pregunta, tal cosa, y así nos vamos relacionando. Yo proyecto y entonces yo les digo, se está viendo bien la diapositiva, reafirmo lo que yo no puedo hacer visualmente con ellos, profe sí, o profe todavía no está en modo presentación, no sé, cualquier cosa que tenga que ocurrir, yo con mi lector de pantalla en el computador pues manipulo la información, me paro como cualquier profe, camino por el salón, a veces no, pues es como lo mismo. En los exámenes, pues en el posgrado nunca me tocaba hacer exámenes, era mucho trabajo, entonces yo les decía que los trabajos me los mandaran por correo electrónico para que para mí fuera más fácil calificar, porque pues ahí puedo ver con mi lector de pantalla toda la información. Y cuando fui profe en pregrado en educación especial, que le di clase a unas estudiantes en educación especial, yo no creo en los parciales como la única forma de aprendizaje, pero igual a uno le asignan monitores por si uno quiere que haya un monitor que esté ahí para ayudarle a uno a vigilar el examen y esas cosas, pero yo nunca recurrí a ello, no. Yo hacía otras metodologías de exámenes y ahí pues no me enfrentaba pues como
como barreras como tal, ¿no? Pero lo mismo que cualquier profe, planeo la clase, yo busco pues entre los libros, en investigaciones, en internet, en todo eso, y uno va construyendo su clase con base a lo que aparece dentro del área que es lo que tienes que enseñar, y la docencia lo que implica es todo el tiempo estar estudiando, Es- porque hay que estar actualizado. Yo te estoy haciendo esa pregunta porque estamos llegando ya al final del podcast y quería que habláramos un poquito sobre la inclusión social. ¿Cómo ves tú o qué crees tú que le falta o qué podrían hacer más para ayudar a la inclusión con discapacidad visual? En este caso, hablemos de Antioquia, que estamos en Antioquia. Sí. Yo creo que en esta época y en todas, mi respuesta será lo mismo, y es voluntad. Yo pienso que los docentes, ese cuento de que no están capacitados, yo no lo creo. Hoy tenemos la información a un clic. Mire, yo no me formé como ni educadora especial ni ciclóloga. De hecho, el país no tiene formación en ciclología. Pero cuando la vida me retó a enseñarle a personas con discapacidad visual, yo me senté a estudiar. Eso mismo puede hacer cualquier profe. Cuando el profe tiene voluntad y dentro de su vocación está la docencia, se logra. Se logra la educación inclusiva. Eso hablando de educación, ¿sí? Sí. Se logra la educación inclusiva. Y eso pásalo por todos los lados. Cuando una familia cree en su hijo con discapacidad, en sus capacidades, y no lo reduce, que es que me parece súper reduccionista, pensar que porque no se ve ya no se puede. Entonces, ¿para qué tenemos manos, oídos, ojos, boca, pies y todo? Si por una condición de discapacidad te van a eliminar el resto de tu cuerpo. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa mirada reduccionista, creo que la sociedad tiene que ir como evolucionando en eso. Y entender que el ser humano ha demostrado que puede, con todo o con lo que tenga, ¿sí? Pero que puede, cuando quiere puede. Eso es lo que el ser humano ha logrado demostrar. ¿Qué creo que le falta a la sociedad? Que los papás, los tíos, los abuelos de los niños pequeños, cuando anden por la calle y un niño que lleven de la mano vea a una persona con discapacidad, no lo censuren porque se quedó mirando. No lo regañen porque preguntó ese señor por qué es así. Porque normalmente, si tú recuerdas, Juli, y las personas que nos puedan estar escuchando recuerdan su infancia, cuando veían a una persona que era diferente, ¿qué hace mamá y papá? Te aprieta la mano, te hace miradas de, en la casa le digo, ¿cierto? Sí. Esto es una forma de decirle al niño que la discapacidad no se mira. Y ese niño cuando crece, ¿qué hace? No la mira. No la mira. ¿Cierto? Sí. Porque aprendió esto, de esto no se habla, de esto no se mira. Y hoy yo creo que la población con discapacidad estamos gritando ser mirados, porque por no mirarnos es que no estamos en empresas, es que no estamos en universidad, es que no estamos en un bar tomándonos una cerveza, es que no tenemos pareja porque esto no se mira. Hay que mirarlo para reconocerlo. Entonces yo creo que eso es la inclusión. Mirarlo, porque yo no, incluso creo que no sería inclusión, pero hay que mirarla, hay que reconocer la diferencia para potenciar que nos acerca como seres humanos. Exacto. Muchas gracias. Y ya para finalizar, ¿qué mensaje le das a las personas que nos están oyendo, que están pasando por dificultades o simplemente tienen al lado a alguien que está pasando por una dificultad? ¿Qué mensaje le darías? Eso que mencioné ahorita, no ser tan reduccionistas, no pensar que mi vida se resume al problema que tengan que estar teniendo. No invalidar lo que están sintiendo. Es muy válido estar deprimido, muy válido estar triste. No le digo a nadie, usted que es bobo, que está triste, mire, usted, eso, ay mío, que usted era lo que le ha pasado a otras personas. No, no, no. No hay que invalidar el sentimiento de nadie. Viva lo que está sintiendo, pero le invito a que salga, porque un día puede salir. Y solamente puede salir si esa persona se lo propone. Y si lo quiere, y si lo anhela, y si lo trabaja. No es fácil, hay situaciones de vida muy difíciles, yo lo sé. Y las abrazo profundamente y les mando toda mi buena energía. Pero yo creo que cada ser humano tiene un propósito
y hay que encontrar ese propósito, hay que encontrar que te conecta nuevamente con la vida. Así es. Así que, bueno, muchas gracias, Alexandra, por participar en este podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. A vos, muchas gracias también. Y a ustedes recuerden que con esta entrevista nos acercamos a Mira con el alma y Oye con tus ojos. Recuerden darle like al video, suscribirse, estar pendientes y compartir todas y cada una de las entrevistas que aquí les compartimos. Y nos vemos en una próxima entrevista. Chao.